que Él tiene el control. Él tiene control. Póngase a pensar, si algo llega a tu vida, cristiano y cristiana, si algo llega a tu vida, pasó antes por las manos de tu Dios. Él permite o detiene. Confiamos en eso. ¿Cuántos confían en Dios? Sigamos con eso. Hablando de confianza, ya vieron ahí el tema de ese domingo, de ese del próximo. Miren eso. Es muy bueno tener confianza en uno mismo. De lo contrario, no se logra nada. Es imprescindible tener confianza en Dios. De lo contrario, nada se hace. El problema es cuando la confianza en uno mismo sustituye la confianza que uno tiene en Dios. Y entonces, metafóricamente, sucede eso. Lo que estás viendo ahí, la cruz tirada al piso. É o que significa isso. Eu quero que essa imagem te acompanhe toda a tua vida. E no momento em que uno substitui a confiança que uno tem hacia Deus, hacia a confiança em uno mesmo, a cruz é tirada al piso. O evangelho cai por terra. E nos pergunta, pastor, alguma vez ha sucedido isso? Sim, várias vezes na história bíblica. O peligro do excesso de confiança. Primeira parte. Agarra tu Bíblia porque vamos a empezar. Um dos problemas da igreja em Corinto, escute bem isso. Corinto. Um dos problemas, e o mais grave, da igreja em Corinto, é que enfrentava o problema de como determinar se o que puedo fazer ou não puedo fazer não está na palavra. Nada é escrito. Eles chamavam nessa área, a área gris. Não era algo nem negro, nem branco, nem bueno, nem malo. Então, os coríntios inventaram um término, a área gris. Ok. São assuntos que lidamos todos os dias, pero que não estão explicitamente tratados aqui, na palavra. A pergunta é, como é que um cristiano sabe se pode ou não fazer certas coisas que não estão claramente mencionadas na Bíblia? Estou seguro que por tu mente passou algo assim alguma vez em tu vida como cristiano. Pablo dá um conselho que tem 2000 anos, pero sigue vigente. Pablo nos aconseja a hacernos duas perguntas. São duas perguntas. Se o que vou fazer não está explicitamente na Bíblia, como tenho que fazer? ¿Puedo o no puedo? Y Pablo nos aconseja a hacernos dos preguntas. Y curiosamente, las dos preguntas están en 1 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. No vaya ya. No trataremos de eso. Nada más quiero que entiendan eso. Las dos preguntas están en 1 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Y las preguntas son, ¿cómo va a afectar a otros? Escuche bien eso. ¿Cómo va a afectar a otros? Y adivina la segunda pregunta. ¿Cómo me va a afectar a mí? Pastor, pero eso no está en la Biblia. Ok, haz las dos preguntas. Si yo hago lo que quiero hacer, ¿cómo va a afectar a otros? Y después, ¿cómo me va a afectar a mí? Y precisamente en el capítulo 10, 1 de Corintios, y ahí vamos a quedar. Abre tu Biblia en 1 de Corintios 10, por favor. Pablo usa una ilustración de la vida de Israel, la nación, para mostrar cómo, escute eso es tremendo, cómo el mal uso de la libertad cristiana te afecta a otros y te lleva a pecar. Fue tratado hace 2000 años, una historia que ya tenía 4500 años, pero no sirve. En el caso específicamente de la iglesia en Corinto hace 2000 años, escute bien eso, pongan mucha atención. En el caso de los corintios, ¿sabe cuál es el pensamiento de ellos? Te voy a leer cómo pensaban los cristianos, no la ciudad, no, los cristianos en Corinto. Pensaban así: somos salvos, somos bautizados, somos libres, somos instruidos, somos inteligentes, somos maduros, no nos falta ningún don, hemos tenido un montón de experiencias espirituales, entonces podemos hacer lo que queramos hacer.
Não estamos preocupados por isso. E isso chegou a ouvidos de Pablo. Por isso eu sempre les menciono, a segunda de Coríntios é a terceira de Coríntios. Houve uma no meio. Pastor, onde está? Não sabemos. Não está no cânon, porque não tinha que estar aí, porque não era inspiração de Deus, era enojo de Pablo. Se vê a terceira habla de assuntos que não foram tratados na primeira. Houve uma segunda que desapareceu, não la busque, nunca la vas a encontrar, porque não tem que estar aqui. Porque foi inspiração de Pablo, não inspiração de Deus. Então Pablo, nesse passagem, está dizendo, mira, vocês não podem usar sua liberdade de la maneira que queiram. Todo o capítulo 10 de 1 de Coríntios. Vocês não podem usar a liberdade que Deus lhes deu para a libertinaje. Uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinaje. Não lo podem fazer. Tem que perguntar-se como me afeta a mim e como afeta a los demás. Não usem sua liberdade de maneira que queiram, sem dar-se conta do peligro de cair em pecado. Todo se reduz ao problema do excesso de confiança. ¿Confías en ti mismo? Te felicito, qué bueno. ¿Confías en Dios sobre todas las cosas? Qué bueno. El problema es cuando tu confianza en ti se excede y echa por tierra la cruz de Cristo. Soy cristiano, soy salvo. No, sí puedo, no pasa nada, sí pasa. Y pasa de todo. Quando um cristiano chega ao ponto em que tem tanta confiança em sua madurez e tem tanta confiança em sua fortaleza, que pensa que pode manejar qualquer coisa sem Cristo, estás ao borde do pecado. É um jogo muito perigoso. Estás jugando com a linha tênue entre santidade e pecaminosidade. 1 de Coríntios 10, versículo 12. Escute bem isso. Assim que el que pensa estar firme, mire que, como diz aí? Que não caiga. Cuidado com isso. Em la raíz, igreja, em la raíz de toda actitud de autosuficiencia está la soberbia. Provérbios 16, 18 diz assim: antes del quebrantamento, ¿es qué? Va de nuevo, está ahí, mira. Antes del quebrantamento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Wow. Provérbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde espíritu sustenta la honra. Mas nos vale que tengamos isso em conta. Humildade ante Jeová, compromisso para com Jeová. E para quedar mais claro, antes de entrar de lleno a los Coríntios, eu te vou dar 4 ilustrações de lo que el exceso de confiança é capaz de hacer en la vida de las personas. El primero es, a ver, cabina, lanza la que sigue, ahí está, déjala ahí. La soberbia motivada por exceso de confiança e como Deus la enfrentou. Temos a Amán. Não vou contar toda a história, pero está em Esther, capítulo 6. Assuero era rei de Pérsia. Pérsia hoje é Irã. Assuero também conhecido como Jerjes I. Esse era seu nome, Assuero. E Assuero tinha uma esposa, a reina Vasti. Esse era seu nome, Vasti. Uma noite, Assuero se emborrachou e en el salón de fiestas con todos sus generales, dijo a alguien: búscame a la reina Vasti y que venga nada más con el collar que yo le regalé. Significa desnuda. Desnuda. Quero que mis generales admiren la desnudez de mi esposa. La reina Vasti fue muy enfática. Vasti dijo: diga a Assuero que yo no soy su prostituta. No lo voy a hacer. Por muito tempo, para alguns predicadores que não se metem bem na palavra,
Basta é sinônimo de rebeldia. Pela razão de por que não foi, existe. Digo, eu sou a esposa, não sou uma prostituta. Não me vai exibir ante seus amigos. O que lhe passa? Então, Asuero dijo, pues ok, quiten la corona. La quitó del trono. E dijo, ahora búsqueme otra reina. E encontraram a Esther, uma judía, uma hebrea, que vivia aí. Muito bonita, muito guapa, muito inteligente. Então, Deus sabe o que hace. ¿Cuántos sabemos que Deus sabe o que hace? Vasti se foi com toda sua fortuna, já, sube Esther, e então Amán, o secretário do rei, la odiou, porque era judía, porque servia a Jeová. E Amán então arma complô, mandou hacer uma horca em sua casa, para matar aí a la reina e a su tío Mardoqueo, que era muito inteligente Mardoqueo. E Mardoqueo descubre o complô para matar a todo o pueblo de Deus. Não era só os dois. E Mardoqueo se acerca a sua sobrina. Oye, sobrina, o secretário Amán quer matar a todos nós, todo tu pueblo, não só a ti, a todo tu pueblo. E há uma frase que me impressiona muito. Mardoqueo lhe dijo, não foi para esta ocasião que Jeová te puso como reina de Pérsia? Uau! Aí digo, você tem razão. Sabia que entrando a la presença de rei sem aviso era morte, pero entrou. E antes digo, tío, diga ao pueblo que ore e que ayune 3 dias. Eu também lo vou fazer, para que encontre graça e que meu marido não me mate. Pois entrou, e não só o Asuero não la matou, como que la amou mais. E Amán morreu em sua própria horca. Lo mataram. ¿Sabe qual é o peligro de la confiança excesiva? É pensar, mato a la reina, mato a su tío, a toda su familia, a todo su pueblo, e não me passa nada. ¿En que cabeça cabe isso? Esse foi Amán. Número 2, Senaquerib. Senaquerib, rei de Assíria. Senaquerib foi um invasor e um conquistador. Está em Isaías 37. Não vamos a projetar, pero anota onde está isso. Isaías 37. Senaquerib chega a conquistar Jerusalém com a seguinte mensagem: dígale a Ezequias, rei de Judá, tu Deus em que tu confias te engana. Escute bem isso. Tu Deus, Jeová, te engana, dizendo, Jerusalém não será entregada em manos do rei de Assíria. E Senaquerib dizia a Ezequias, te está enganando, te está enganando. Vou ler um pouco da carta, é rápido, escute isso. He aqui, tu has oído de los reis de Asiria y lo que han hecho en todos los pueblos a su alrededor. ¿Y crees que tú saldrás libre? ¿Tú crees que nosotros, siendo tan poderosos, que hemos destruido a los demás, te dejaremos escapar con vida? ¿Acaso los dioses de las otras naciones los libraron? Esas naciones que mis padres destruyeron, aquí va la lista, como Gozán, Arán, Resef, los hijos del Edén que estaban en Telasar. ¿En dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de Servavaim, Ena y Iva? Bueno, todos fueron aplastados. ¿Crees que tú nos ganarás? Como que diciendo, tu Dios no es mejor que los demás. Ezequias hace algo increíble. Ezequias, porque eran cartas que le enviaban con flechas, ya sabe la historia. Ezequias agarra todas las cartas, sale de su palacio y va al templo a orar. Toda la gente viendo el rey caminando descalzo por las calles, pensando, Ezequias está loco. Jerusalén sitiada y cercada, y Ezequias se acerca al templo, no puede entrar porque él conocía su límite. Yo soy rey, pero no sacerdote, yo no puedo subir. Fíjate, están las escaleras, y Ezequias abre en las escaleras del templo las cartas del enemigo. La gente viendo. Ezequias hace una oración de las más poderosas que hay en la Biblia. Ezequias se hinca y palabra más, palabra menos dice, Jehová, ayúdame. Yo soy rey, pero tú eres el dueño del universo. Escute bem isso. Senaquerib está aí afuera.
quieren invadir tu ciudad, quieren matar a tu pueblo. Haz algo, Jehová. Se levantó y dijo, a partir de esa noche ya no es mi problema, es tu problema. Es tu nombre y es tu pueblo. Dejó las cartas ahí, se fue al palacio a dormir. En esta misma noche sale el ángel de Jehová y mata 185,000 asirios allá afuera. Sennacherib se levanta con la tragedia, 185,000 de sus soldados muertos. Y regresó a Nínive y jamás salió de ahí. Jerusalén no fue conquistada. No fue conquistada. Pasaron 8 meses y los 2 hijos de Sennacherib, Adramelech y Sarecer, lo mataron en su palacio y en su cama. Jugó con la soberanía de Dios y su exceso de confianza pagó un precio muy, muy alto. Amán, Sennacherib. El otro es Nabucodonosor. Nabucodonosor es todo un caso. Rey de Babilonia. Pastor, ¿y dónde es Babilonia? Irak. Es Irak hoy en día. Nabucodonosor, rey de Babilonia, se sentía invencible. Se sentía muy guapo Nabucodonosor. Y una tarde, caminando por su palacio, admiró su ciudad, los jardines y toda la cosa, y dijo, ¿no es esta Babilonia la grande que yo he edificado para la casa de mi reino, por la fuerza de mi poder y para la honra de mi majestad? ¡Wow! Sencillito, ¿no? Humilde. Vean lo que he hecho. Es increíble lo poderoso que soy. Y mientras estaba hablando, se escucha una voz del cielo. Jehová dijo, oh rey Nabucodonosor, a ti te digo, el reino te ha sido quitado. Se acabó. Te sacarán del medio de los hombres. Empezó a crecer Nabucodonosor piel y garras, dientes, pezuñas. Se encorvó. Se volvió un animal. Lo sacaron del palacio con palos, porque era un animal. Se puso en 4 patas. Se transformó en una bestia. Por 7 años vivió afuera. 7 años. Comiendo con los otros animales. 7 años. Es increíble. Un día, después de 7 años, la lucidez volvió a su corazón. Y él dijo, solo Jehová es Dios. Nabucodonosor. Solo Jehová es el Señor. Y por último está Edom. Edom no es alguien, Edom es una región cerca de Israel. Edom tenía una confianza excesiva en su capital, Petra, porque Petra era inexpugnable. Petra fue tallada en la roca y la única entrada era, y todavía es, una entrada muy, muy angostita. Solo un hombre ahí detiene a todo un ejército. Quiero que vean a Petra. A ver, lance la diapositiva, por favor. Ahí está. La entrada que está ahí está la capital, ahí está el palacio. Esa es la entrada. Mira, esa es la entrada. Un solo hombre ahí detiene a todos. Pero no, Petra también cayó. Petra también cayó. Porque los pueblos descubrieron algo llamado rapel. Y desde las montañas bajaban con cuerdas en la ciudad. Los edomitas no creían que eso pudiera suceder. Y decían, ¿quién nos va a derribar? Y Jehová respondió, tú que te exaltas como el águila, aunque tú establezcas tu nido entre las estrellas, de ahí te voy a derribar, dice Jehová. Y sucedió. Todo eso es exceso de confianza. Confianza excesiva. Ahora regresemos a 1 Corintios 10, por favor. Já dimos todo un recorrido por la historia. 1 Corintios 10, de versículo 1 al 13. Los corintios soberbios, arrogantes, con excesiva confianza y su madurez espiritual, en la iglesia, cristianos,
Pensaban que podían hacer lo que quisieran y no sucedería nada. No les importaba a nadie más, no les importaba ofender a las demás personas. Entonces Pablo les confronta diciendo, hay dos cosas que están mal con mal interpretar su libertad. La primera, ofenden a otros, y la segunda, ofenden a Dios. Y eso los lleva al borde de un precipicio llamado pecado, y ya no van a poder servir a Dios de esa manera. El capítulo 10 entonces es una ilustración, de hecho es una ilustración perfecta de una nación entera, y aquí entramos directo, ahí vamos a encontrar una ilustración de una nación entera que terminaron descalificados, porque no podían enfrentar su libertad, porque la usaron para pecar. Y Pablo menciona, Iglesia Gracia y Paz y personas que nos ven, menciona 3 aspectos de esa libertad: las acciones de la libertad, el abuso de la libertad y la aplicación de la libertad. Acciones de la libertad, abuso de la libertad y aplicación de la libertad. Pablo muestra cómo Israel experimentó la bendición de Dios como pueblo. Experimentó el privilegio de Dios. Y sin embargo, todos perecieron en el desierto, a excepción de 2, Josué y Caleb. Pero perecieron. Se quedaron en el desierto. ¿Sabe por qué? Cuesta mucho trabajo enseñar a un esclavo a conquistar. Pero ¿sabe lo que es peor? Es el esclavo que no quiere ser libre. 3 millones de esclavos salieron de Egipto. 2 ex-esclavos entraron para conquistar. Los demás no permitieron un cambio de mente. Siguieron anhelando la esclavitud. É outra história, pero tem que ver com o que estamos falando. Não podiam conquistar. Se acostumbraram a ser escravos e não quiseram ser livres. Vou usar uma imagem muito ruda, pero quero que entendam o conceito. É como que se tu tuvieras um perro e toda sua vida esse perro está em uma cadena. Pobrecito, ¿no? Pero llega un momento te cambias de tu departamento a una casa que tiene un patio enorme atrás. Entonces tu pensamiento es, wow, mi perro va a poder correr como libre. Y ¿sabe lo más triste? Es que le quitas la cadena y el perro no se mueve. Claro que el perro va probando y 10 más o 10 menos, ahora sí, agárralo. Pero con Israel no fue así. Jehová le quitó la cadena y seguía encadenado. Increíble. Jehová quitó a Israel de Egipto en 3 meses. Pero tardó 40 años en quitar Egipto de Israel. Se acostumbraron a ser esclavos. Todos perderam la carrera. E Deus começou com um novo grupo. Estes sim conquistaram. Formou uma nova geração para conquistar a terra que lhes havia prometido. Vamos a ver o tema 1 hoje. Não alcança para os 3. Número 1. As ações de la libertad. ¿Estão preparados? Eu espero que sim, porque a coisa é ruda. Como sempre. As ações de la libertad. 1 Coríntios 10, versículo 1. Abre tu Bíblia aí, por favor. Porque não quero, hermanos, que ignoréis que nossos padres todos estiveram bajo la nube e todos passaram no mar. Estás pensando, por que Pablo conta a história del Éxodo a los Coríntios? Porque tem todo que ver. A história se repite. ¿De que estás hablando? ¿Cuál fue la ocasión en la vida de Israel cuando pasaron todos por el mar y bajo la nube? Éxodo. Famoso Pesach en hebreo, Pesach. E Pesach significa passar de largo, não tocar. ¿Recuerdan la noche del Éxodo cómo fue? En la noche salió el ángel de la muerte por el valle de Gosén
Y donde veía la sangre en la puerta, el ángel de la muerte pasaba de largo. Eso es Pesaj. Eso es Éxodo. Así empezó. Israel estuvo en esclavitud por más de 430 años en Egipto. No eram dueños de sí mismos, não tinham uma identidade nacional, não tinham nada. Eram esclavos. Pero Jehová los libertou. Jehová los libertou. Abriu o mar, caminaram por terra seca, e Deus envia su nube, e su nube los guiou. La nube. En la noche, ¿qué es lo que había? En el día la nube, en la noche la antorcha, la columna. Algunos tienen la idea de que la antorcha, la columna iba delante de ellos. No. La antorcha iba sobre ellos. Uno veía aquí la base del fuego. ¿Te imaginas eso? En la noche en el desierto, 50 personas mirando, llama a un 51, 52, se unen 3 millones y viendo, y abarcaba a toda la población de Israel. Era enorme. Juntas ahí 10 estadios azteca y es la base de la columna que venía del cielo, la columna. Bueno, eso todo lo hemos visto ya, pero no era delante, era sobre ellos. Porque en la noche, bueno, la arena del desierto no retiene calor, entonces cae a 8 bajo cero, la temperatura en el desierto. Mueren congelados. De día mueren tostados. La noche mueren congelados. Y la manera de evitar era estando bajo la nube y bajo el fuego. Fresco en el día, calentito en la noche. Ese hermano es muy tonto, ¿no? Porque hubo algunos que dijeron, no, yo no quiero estar bajo la nube, yo voy a estar. Y cuando salía, moría. Casi que las hermanitas de allá, que querían un bronceado perfecto, nada más era salir, ops, y regresaba, ops, y ya estaba. 56, 57 temperatura, ¿no? Bajo la nube, Éxodo. Es más, cuando un judío quiere recordar su importancia y su identidad, habla del Éxodo. Es lo primero que habla. Somos el pueblo que Jehová libertó. Somos el pueblo. Cuando un judío quiere recordar quién es, no menciona el templo, ni menciona Jerusalén, ni a Sion. No, menciona el Éxodo. Porque esa es su identidad. Fueron llamados como testigos para recibir, preservar y transmitir la palabra de Dios, preparar el camino para el Mesías, y fallaron. Rotundamente fallaron. Cada hebreo, además de su fe personal, tuvo ese privilegio maravilloso de ser parte de una nación, testigo de lo que Dios estaba haciendo, y no lo hicieron. Ahí se quedaron. Versículo 2. Aquí viene algo muy curioso. Y todos en Moisés fueron ¿qué? Fueron bautizados. ¿De qué habla eso? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, es una afirmación muy, pero muy extraña. Todos fueron bautizados. El bautismo es una demostración externa de un cambio interno. Aquí en Gracia y Paz ya llevamos 1 año sin bautismos, por lo mismo, ¿no? 1 año y 7 meses sin bautismos. Ahí está la lista, pero bueno, todo a su tiempo. Se van acumulando, pero lo vamos a hacer. En la alberca que siempre hacemos, no hay problema. El bautismo es una demostración externa de un cambio interno. El bautismo no salva a nadie. Uno baja las aguas porque ya es salvo y quiere dar el siguiente paso en la vida cristiana. ¿Cuál es el siguiente paso? Testimonio público. Soy cristiano, soy salvo. Por eso el bautismo. Pero aquí hay algo. Hay personas que dicen, no, sí está bien porque pasaron por el mar y el mar los bautizó y ahí Moisés bautizando a 3 millones, ni de chiste. Son 3 millones, ¿cómo? Y además hay algo muy curioso. Ningún hebreo tocó el agua. El mar se abrió. Es curioso. Sopló un viento del oriente al occidente. Y uno piensa, el viento
abrió. No. Cuando llegaron ahí, ¿usted se acuerda? Cuando llegaron ahí, el pueblo empezó a chillar, llorar, desespero, porque detrás venía Faraón como loco, Ramsés III, como loco. Y Moisés se pone triste, desesperado. Y Jehová le dijo: oye, Moisés, ¿por qué lloras? Levanta tu brazo y abre tú el mar. Significa, ya te di el poder y la libertad. Opera en fe. Levanta tu mano. Entonces levantó y se abrió. ¿Pasaron? No pasaron. No pasaron, porque sopló un viento de allá para acá y secó el lodo. Uno piensa, ¿cómo es posible? Miren, cuando Dios promete algo, promete en serio y cumple cabalmente. Ele dijo: y cruzarán en seco. Esa fue la promesa. ¿Se los olvidó? Ya querían meterse. No, espera. Sopló. Y cuando ya no había lodo para ensuciar sus sandalias, ahí empezaron a cruzar. El arca por delante, claro. La presencia de Dios va por delante. Por eso, no fueron bautizados en el mar. Estaba seco, todo estaba seco. Conozco la historia de un papá verídica, de mi iglesia allá en Brasil. El papá, como que recién convertido, su niño de 10 años, 100% convertido, y el papá intentando convencer al niño, de que no, mira hijo, la Biblia te engañó, Así no me ayuda, ¿verdad? No, ellos cruzaron por el norte, cuya volumen de agua era de algunos centímetros, hijo. Algunos centímetros. El niño contestó: sí, papá, ahora explícame, ¿cómo es posible que Faraón y todo su ejército murió ahogado en centímetros de agua? Se lo tumbó. Vea por donde vea, hay un milagro ahí. No, cruzaron por Baal-Zephón y ahí hay mucha agua. Hay mucha y mucha agua. El detalle es que la nube que menciona ahí también, porque todos fueron bautizados en la nube, en el mar quedó claro, pero la nube no era esa nube donde caía un rocío y que los protegía. Sí había una nube ahí, pero si ves el original, como menciona la nube, es la nube de la gloria de Dios sobre ellos. Shekinah. Aquí no menciona la nube física, que habla la nube espiritual. La presencia de Dios, la misma que está en esta mañana en Gracia y Paz. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo Dios, es la misma nube de gloria. La Shekinah. No estaba lleno de agua, estaba lleno de su poder y de su unción. Curiosamente, hay personas que dicen: no, pero no es porque la nube en la noche se transformaba en fuego. No, ninguna agua se transforma en fuego. Lo hacía, pero esa nube no. Esa nube siempre estaba con ellos, siempre estuvo con ellos. Entonces, no está hablando de rocío que caía en la noche, en el día, perdón, y se caía. Ciertamente que caía sobre ellos. La temperatura bajo la nube física, era de 22 grados, siempre. Afuera 56, bajo la nube 20, 21, 22, todo muy bien. Pero no es esa nube que está hablando aquí ese pasaje. ¿De qué está hablando? Miren eso. Lance por favor la otra. Quiero que lean eso. El bautismo significa para la mente cristiana identificación, identidad y ¿qué más? Unión. El bautismo significa para el cristiano identificación, identidad y unión. El bautismo es un símbolo de esa unión con Dios que te lleva a una identificación con Cristo y que te otorga una identidad con el Espíritu Santo de Dios, misma que tuvieron ellos. No era una nación, pero en 40 años aprendieron a ser nación. Hay una palabra que pasa desapercibida, ¿no? La palabra todos. Todos. Se repite 6 veces. En el versículo 10, en el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 4 y 2 veces en el versículo 1. ¿Qué significa eso? Todos. Significa que en Cristo somos parte de una comunidad, una familia. Todos somos parte de esa familia.
No importa dónde hayas nacido, qué idioma hablas o no hablas, tu cultura, tu situación social y económica. Ahí dice, todos estamos bajo esta nube. Todos somos uno en Cristo. La entrada a la membresía de la iglesia es mediante el bautismo. La entrada a la asamblea del desierto fue mediante el bautismo. Todos pasando por el mar, todos estando bajo la nube, aceptando a Moisés como líder. Aceptando a Moisés como líder. Como el cristiano acepta a Cristo como cabeza. Es nuestro líder. Entonces todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos fueron bautizados al aceptar el liderazgo de Moisés, porque esa es identidad. Y hay una cuarta área de bendición. Hay una cuarta área. 1 Corintios 10, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Están aquí? La gran pregunta es, ¿qué es el alimento espiritual? Alimento espiritual aquí no significa, iglesia, un alimento etéreo que no se puede ver, que no se puede tocar. No está hablando aquí de la esencia, está hablando de la fuente. De manera sobrenatural, Dios, que es espíritu, proveyó el alimento en el desierto. Es la fuente. El alimento espiritual es el alimento que viene del Espíritu de Dios. Y cuando estuvieron en el desierto por 40 años, ¿quién les dio el alimento? Dios. Y Dios es espíritu. No se confundan, por favor. No hablan de alimento que no puedes tocar. No, el maná era real. Lo tocabas. Y lo van a ver cómo es. Lo van a ver cómo es. Fueron sustentados, sostenidos por el maná. Es llamado alimento espiritual no porque su esencia era espiritual, sino porque su fuente era espiritual. Porque Dios es espíritu. ¿Quedó claro o no quedó claro? Es la fuente. Es la fuente. En la Biblia encontramos afirmaciones como esta. Mira, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Dios nos va a proveer. El que come este pan nunca tendrá hambre. El que beba de esta agua nunca tendrá sed. Somos sostenidos por el mismo Dios. Por el mismo Dios. Entonces el paralelo otra vez está ahí. Todos comieron el mismo alimento espiritual. La fuente era Dios. Todos bebieron la misma bebida espiritual. La fuente era Dios. Es el agua provista por el Espíritu Santo. Algunas veces salió de una roca. Algunas veces hubo un río, un arroyo, un pozo. Pero siempre Dios proveyó de manera sobrenatural. Por eso cada vez que te sientas a la mesa con tu familia, donde sea para comer, mira tu plato y pregunta, ¿de dónde viene el alimento? Ah, bueno, es que esa carne viene de un ganadero que está en Tabasco. No, pero antes del ganadero, antes de Tabasco, es Dios. Comes porque Dios te da el alimento. ¿Cuántos sabemos eso? Por eso no se te ocurra a partir de este momento sentarte a tu mesa sin agradecer la fuente espiritual. Y la fuente es Dios. La fuente es Dios. Que quede claro. Tenemos aquí un retrato vívido de un creyente que es llamado como parte de una comunidad colectiva bajo la cruz. Identificado por el bautismo de una comunidad colectiva y después sostenido por Dios como cristiano que es. Son las acciones de la libertad, pero hay más. Versículo 4. Y aquí viene algo tremendo. Escuche eso. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de qué? ¿Y la roca era quién? En primer lugar, lo que me emociona ahí es la prueba de la preexistencia de Cristo. Cristo estaba en el éxodo con ellos, porque Cristo es Dios y Dios estaba. En segundo lugar, la roca es Cristo. En el Antiguo Testamento menciona que la roca es Jehová. En el Nuevo Testamento, la roca es Cristo, porque Cristo es Dios. Que no quede ninguna duda con relación a eso. Es una afirmación tremenda. Aquí dice que, mira curioso, ¿no? Y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los... ¿Qué dice ahí? Ok. Te voy a contar una leyenda griega, una leyenda hebrea, judía, perdón. La leyenda es esta, y eso se enseña a los niños hoy en día también en la sinagoga. ¿Okay? Los judíos tienen una leyenda interesante desde los tiempos de Pablo. Y Pablo usa esa leyenda para hablar con los corintios. En Éxodo 17, Jehová dice a Moisés que golpee la peña en Horeb. Escuche eso, la peña en Horeb. De ahí sale el agua. Y entonces esa peña, según las fábulas judías, esa peña, según la antigua leyenda judía, se fue de ahí y seguía a Israel rodando por el desierto, proveyendo agua. La leyenda judía es esta, que la peña de Horeb, cuando ellos salieron de ahí, esa peña rodó y los seguía por el desierto. Claro que es una leyenda, por supuesto. Pero aquí hay algo muy... Mira, Pablo era tremendo. La palabra para peña que se podía usar ahí es Petras. Pero Pablo usa Petrus. Es toda la diferencia. La leyenda habla de una peña, pero Pablo habla de una roca. Entiende la diferencia. No fue la peña que lo siguió, fue la roca. Y la roca es Cristo. Cambia la leyenda, cambia el nombre. Y los que estaban en Corinto entendieron, está hablando de Cristo. Es Cristo, el Mesías. No fue la peña que sostuvo a Israel en el desierto. Fue la roca. La misma roca que está aquí hoy, su nombre es Jesucristo. Roca sobrenatural, que nunca permitió que Israel pereciera. No era una peña que rodaba, era Cristo acompañando a su pueblo por el desierto por 40 años, sosteniendo y alimentando. Con frecuencia le llamaban el ángel de Jehová. Ese es Cristo preencarnado. Estuvo ahí, sosteniendo y alimentando a su pueblo. Lo seguía. Es increíble. Iba delante de ellos, pero también iba detrás de ellos, como que guardando al pueblo, guardando el pueblo en sus manos. Y Pablo está diciendo a los corintios, ustedes también tienen la misma roca. No tienen una peña de Horeb, tienen la roca, Cristo con ustedes. La misma roca que estaba en el desierto está con ustedes. Han sido liberados como una comunidad, han sido identificados en esa comunidad bajo el liderazgo de Jesucristo. Todos se alimentan del mismo alimento espiritual, de la misma bebida dada por el Espíritu. Y están siendo sostenidos, sustentados todos los días por Cristo. Donde quiera que vayan, Cristo irá con ustedes. Los va a seguir, va a proteger y va adelante porque los va a guiar. Como que Pablo diciendo, hermana y hermano, Cristo contigo, esperanza de vida es. ¿Cuántos dicen amén? Él es la roca. Él es la roca. La gran pregunta es, pastor, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? ¿Tiene que haber un punto? Sí tiene. Versículo 5. Y aquí viene lo triste. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La expresión de los demás de ellos significa la mayoría de ellos no agradó a Jehová, desagradó a Dios. Todos fueron liberados y llamados de la misma manera, sustentados por la provisión de Dios, guiados por la nube de Dios. Y aún así, la enorme mayoría no quiso nada con Dios. ¿Cuántos? A ver, pastor, dame números. Ok. Escuche bien eso. De la generación entera que salió de Egipto, 3 millones, según los cálculos. De 3 millones, solo 2 entraron, Josué y Caleb. Significa que 2.999.998 personas quedaron postrados en el desierto.
porque no quisieron entrar, no quisieron obedecer. Quedaron por todos lados. La expresión menciona, quedaron por todos lados en el desierto. Sus cadáveres ahí, por todo el camino, porque no quisieron. Dios los llamó a ser una comunidad testigo de su poder, pero debido al pecado provocado por el exceso de confianza, de nuevo, fueron descalificados para conquistar la tierra que Jehová ya les había dado. Fueron hechos a un lado, más bien se hicieron a un lado, y una nueva generación fue levantada, entró y conquistó. El punto es este: lo tenían todo. Fue la generación que más vio milagros de parte de Dios. En toda la historia bíblica, por 40 años, era milagro todos los días. Tenían todos los privilegios, pero fueron soberbios. Pensaron que eran autosuficientes. Se confiaron en sí mismos. Vivieron por el desierto y abusaron de la confianza y libertad de Dios. Por eso lo veremos el próximo domingo. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué manera alguien puede perderse de esa manera, no? La pregunta es, ¿sabe por qué algunos de los corintios fracasaron? Está hablando de la iglesia en Corinto. Porque vivieron al borde de su libertad. Jugaron con el pecado. Se metieron en tentación que no pudieron enfrentar. Y cayeron. Cayeron en pecado y quedaron descalificados para el reino de Dios. ¿Por qué Pablo está contando esto a los corintios? Bueno, hay una razón. Versículo 6. Mas essas coisas sucederam como exemplos para nosotros, dizendo Pablo a la iglesia en Corinto. Mas essas coisas sucederam como exemplo para nosotros, para que não codiciemos coisas malas como ellos codiciaram. Anhelar es bueno, codiciar es malo. Querer algo es buenísimo, pero hacer lo que sea para tenerlo es lo malo. Pablo está dizendo aqui, mira, les estoy contando essa história para que não sigam el mismo, mira a palavra em grego, el mismo tupoi. Claro que en español no está la palabra, pero el original dice, para que no sigan el mismo tupoi. Tupoi significa patrón, un padrón comportamental. Que no sigan ese padrón destructivo, no sigan el padrón de ellos. Fueron malagradecidos con un Dios que simplemente les dio absolutamente todo. Y no querían a ese Dios. Y para quedar más claro todavía, Iglesia Gracia y Paz y personas que nos ven. Números 11. Regresen, por favor, al Antiguo Testamento. Números 11. De versículo 4 al 6. Perdón. Muy bien. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, y aquí viene la frase. ¿Qué dice ahí? ¿Quién nos diera qué? Ojo, ojo. No dice quién nos diera a comer pan, no. Quién nos diera a comer carne. Significa, vamos a cambiar de Dios. No es quien nos diera comer carne. Ojalá y comamos carne. Y ojalá es una palabra árabe, pero bueno. ¿Verdad? ¿Quién nos diera a comer carne? Ya querían cambiar de Dios, porque Dios no les daba carne, según ellos. Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, a cualquier hora, a cualquier momento. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Mira qué exagerados eran, ¿no? Nuestra alma se seca, pues nada, sino ese maná, ven nuestros ojos. Es una locura. Queremos regresar a Egipto. Oye, pero allá éramos esclavos. Sí, éramos esclavos, pero teníamos cebollas, teníamos ajos. Tan pouco vale el ser humano. Ao menos eles pensavam nisso. Quem nos dera a comer carne. Outra vez, já queriam cambiar de Deus. Não é quem dera a comer carne. Quem dera.
No, ¿quién nos diera a comer carne? La pregunta es, iglesia, si tanto reclamaban, ¿cómo era el maná? Yo te voy a mostrar cómo era el maná. Está en la Biblia. Números 11, versículo 7 y versículo 8. Y era el maná como semilla de culantro. Ojo, no es cilantro, es otra cosa. Porque algunos ven y dicen, no, cambia ahí, pon ahí. No, los dos existen, pero son diferentes. Y lo van a ver, tengo una foto. Era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos. Ahí todos tenían su molcajete desde allá, ¿verdad? En molinos. O lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de ¿qué? Ok, vamos por partes. Não confunda outra vez culantro com cilantro. São coisas completamente diferentes. El culantro es este. A ver, cabina. La semilla del culantro y la hoja del culantro. Es el culantro que está en la Biblia. No es cilantro. Cilantro es muy diferente. El culantro se usaba para dar más sabor a los alimentos. Alto grado de vitamina C. Altísimo grado de vitamina C. Es antiséptico. Y todavía se usa mucho en la comida asiática. Todavía se usa. Também se encontra em México, pero não tanto. Porque aqui todos usam cilantro e não culantro. El bedelio. Dice que el maná tiene el color del bedelio. A ver, lanza la otra. Es el bedelio. Es un cuarzo de color rojizo y muy llamativo a la vista. O sea, el maná era nutritivo y era bonito. Hasta isso. Hasta isso Jehová proveyó. Que fuera agradable a la vista. É algo más. Também disse que era como sabor de aceite nuevo. A ver, lance el aceite nuevo. Aceite extra virgen. Significa fresco. El maná era nutritivo, era bonito y era fresco. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero no queremos. Queremos ajos. Queremos cebollas. A mí también me gusta, pero no en ese contexto, ¿verdad? Quero ser esclavo, pero comer ajos y cebollas. El maná era sabroso, era atractivo a la vista, era fresco. ¿De qué reclamaban entonces? Cuando llevas tu libertad, hermano y hermana, en Cristo de manera inapropiada, comenzarás a reclamar de la vida que tienes. Comenzarás a exigir de Dios. Comenzarás a ver hacia atrás y vas a comenzar a anhelar tu pasado. Y ahí tronaste. Ahí es donde truenas. Todo empieza con exigir lo que no debes exigir. É o que Paulo está dizendo a los corintios. Corintios, ustedes están haciendo lo mismo que hicieron los hebreos en el Éxodo. Lo mismo. Confianza excesiva en ustedes mismos. Y si siguen así, su fin será igual al de ellos. Su fin será igual al de ellos. Iglesia, ¿sabe cuál es el peligro de pedir algo a Dios? Recibirlo. Es el peligro. ¿Quieren ver lo que pasó? Ok. Salmo 78, versículo 27 a 32. E hizo llover sobre ellos carne como polvo. ¿Quieren carne? Ok, ahí les va. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estando la comida en su boca, que todavía estaban masticando, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Y hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. ¿Quieren carne? ¿Malagradecidos? Porque Jehová sí les daba carne. Escute bem isso, sí les daba carne. Aparte del maná, había su porción de carne todos los días, pero no. Ellos solo querían carne.
no el maná, carne. Cuidado con rechazar lo que Dios nos da. Cuidado. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, se hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Seguían su línea de rebeldía. Iglesia, gracia y paz, el abuso de la libertad cristiana lleva a la descalificación para el servicio cristiano. Por eso no abusen de Dios. Y eso lleva también a algo más serio, la muerte espiritual. En el momento en que un cristiano se siente mejor que Dios y los demás, la soberbia va a entrar. La soberbia entrando, el cristiano ya no pide, exige. Una vez que exige, compara el mundo con la iglesia. Una vez que compara, el mundo gana. Una vez que el mundo gana, el cristiano mira hacia atrás, anhelando su pasado. Y una vez que el cristiano mira su pasado, anhela estar allá y regresa a pecar. La ecuación lógica, bíblica, es esta. ¿Qué nos dice todo el pasaje? Simplemente eso. Iglesia, gracia y paz. Cuidado con el exceso de confianza. Se vale confiar en uno. Yo empecé con eso. El sermón fue así. Está bien confiar en uno mismo, de lo contrario no se hace nada. Es imprescindible confiar en Dios, de lo contrario no hay nada. Pero cuidado, para que la confianza en ti no sustituya la confianza que tienes en tu Dios. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Y esa es la parte 1. Prepárate para la parte 2. Se ponen de pie, por favor. Gracias. Hínquense ahí en tu silla, por favor, date la vuelta, ya saben lo que tenemos que hacer. Los que pueden, ¿verdad? Los que no pueden, permanezcan sentadito ahí, sentadita, no pasa nada. Una vez que esté hincado o sentado, razona un poco. Pon en una balanza lo que has logrado y quién te hizo lograr. ¿Quién te dio la inteligencia, la fortaleza y la salud para trabajar y ganar el sustento diario? El alimento espiritual, la bebida espiritual se enfoca en el evento de su inicio, en la fuente, y la fuente es espiritual, porque Dios es espíritu y Cristo es Dios. Oren, hablen con Él por unos minutos ahí. Padre, sabemos que hemos sido librados, bendecidos, sustentados y sostenidos por tu previsión. Pero también sabemos con qué facilidad podamos ser descalificados por el abuso de nuestras libertades cristianas. Enséñanos el dominio propio. Enséñanos la disciplina personal. Enséñanos a estar dispuestos a hacer a un lado lo que podría ser nuestro por derecho, con tal de no dar lugar a la tentación. Enséñanos a ser maduros, espiritualmente hablando, Señor. Y gracias por hablarnos en esta mañana. Habla con Él. Dile, Señor, aquí estoy, dispuesta, Señor, y perdona las ocasiones en que me olvido de ti y pienso que puedo seguir sin ti. No va a suceder más. Dile, Señor, haz un pacto con Él de obediencia y de humildad en esta mañana. Dile gracias, Señor. Amén y amén. Se ponen de pie, por favor. Y una vez que estén de pie, dê un aplauso a Cristo. Él siempre tiene la respuesta. Él siempre tiene la solución.